En el video pasado nos enfocamos en la capa de ozono y en la atmósfera en general. En este video profundizaremos más en otras manifestaciones del cambio climático que a mi parecer son de suma importancia entender para generar conciencia, como el efecto invernadero y el calentamiento global. Ambos tienen una importancia radical en la actualidad y detenerlas cuanto antes es el reto de un gran cúmulo de organizaciones. Por eso, hoy veremos la segunda parte del video sobre todo lo que debes saber del cambio climático. ¡Vamos con ello! A pesar de que el clima cambia de manera natural, hay pruebas contundentes para afirmar que el calentamiento del planeta registrado en los últimos 50 años puede ser atribuido a los efectos de las actividades humanas. Para entender cómo funciona este fenómeno, tenemos que entender qué es el efecto invernadero. Un invernadero es toda aquella estructura cerrada, cubierta por materiales transparentes como el plástico, vidrio o fibra de vidrio que permiten el control de la temperatura, humedad y otros factores ambientales, por lo que dentro de estos es posible obtener condiciones artificiales de microclima y con ello cultivar plantas en condiciones óptimas y fuera de temporada. Es un sistema muy simple y económico, ya que se capta energía solar en favor de los cultivos. Como tal, el vidrio o material transparente permite la entrada de la energía que proviene de la radiación del sol. Esta energía es absorbida dentro del invernadero y cuando este se calienta emite una radiación conocida como infrarroja que se percibe como calor y la cual gracias a los vidrios no podrá salir con tanta facilidad ya que rebotará en los mismos y permanecerá dentro, lo que produce un efecto de calentamiento interno. Estos invernaderos permiten tener temperaturas estables hasta en los periodos más fríos, ya que, aunque existan días donde las temperaturas sean más bajas y no hay tanto calor, tenemos que entender que el sol siempre emite radiación solar, comprendiendo a esta radiación como la transferencia de energía por ondas electromagnéticas. La radiación del sol contiene tres tipos de rayos. El 49% son rayos infrarrojos que proporcionan calor, el 43% son rayos visibles que proporcionan luz y el 7% son rayos ultravioleta. Entonces, esta radiación infrarroja que no es visible siempre se está emitiendo en forma de calor, por lo que los invernaderos, aún en los días fríos, podrán absorber y emitir esta energía, aunque nosotros no la veamos. De hecho, los seres vivos, en especial los mamíferos, emitimos una gran cantidad de radiación infrarroja debido a nuestro calor corporal. Estos rayos, por ejemplo, pueden utilizarse a favor en dispositivos especiales para ver cuerpos en la oscuridad gracias al calor que estos emiten. Cualquier objeto, por más frío que tú pienses que sea, emitirá energía mientras su temperatura sea mayor al cero absoluto, o sea, menos 273.15 grados Celsius, considerada la temperatura más baja posible, en la cual las partículas subatómicas perderán toda su energía. Sentimos los efectos de la radiación infrarroja cada día, con el calor de la luz del sol, del fuego, con sistemas de calefacción, etc. Y los nervios en nuestra piel pueden sentirla gracias a que nuestras terminaciones nerviosas son sensibles a la temperatura y pueden detectar la diferencia entre la temperatura interior del cuerpo y la temperatura exterior de la piel. Ahora que sabes cómo funciona un invernadero, puedes entender por qué se le llama así a este efecto en la Tierra. Básicamente, la radiación del sol, al ser emitida, llega a la Tierra y una parte de esta, como los rayos UV, como vimos anteriormente, son absorbidos por la capa de ozono, pero aún así llegarán a nosotros como calor. Algunos otros rayos pueden ser absorbidos por otras capas de la atmósfera. Entonces, esta radiación y la luz del sol pueden o rebotar de vuelta al espacio o absorberse por la misma Tierra, lo que hará que esta aumente de temperatura y emita calor en forma de radiación infrarroja. Si seguimos la lógica, podríamos pensar que estos infrarrojos deberían salir de la Tierra hacia el espacio, haciendo que ésta vuelva a una temperatura estable, a menos que exista algo como los vidrios del invernadero que evite que esto pase. La triste realidad es que ese algo sí existe, y son los
gases de efecto invernadero, por sus siglas HEI. Estos gases son muy peculiares, pues son aquellos capaces de dejar pasar la luz del sol o rayos visibles y absorber la radiación infrarroja. Y aquí llega el problema: la Tierra no es exactamente un invernadero en el que la radiación infrarroja rebota en los vidrios y listo. En la Tierra, estos gases de efecto invernadero absorben la radiación infrarroja y la emiten en muchas direcciones en forma de calor, lo que genera un aumento de la temperatura. No piensen que estos gases son del todo malos, pues de manera natural estos son los responsables de que la Tierra no se congele y la mantiene estable. El problema es cuando existe un cúmulo abismal de estos provocados por el propio ser humano, que en vez de evitar que la Tierra se enfríe, logra que ésta se caliente a un punto en el que la estamos llevando a la propia muerte. Hay que entender el concepto de radiación y calor, pues no son lo mismo. La radiación se puede convertir en calor al ser absorbida por algún material o compuesto. En este caso, su absorción se da por los HEI, y estos se dividen en directos e indirectos. Los indirectos son aquellos que forman gases de efecto invernadero, como los compuestos orgánicos volátiles o el óxido nitroso, que en su conjunto forman al ozono troposférico visto en el video pasado. Los directos son aquellos que ya son emitidos directamente como gases de efecto invernadero y no se crean en la propia atmósfera. Ejemplo de este puede ser el vapor de agua ya formado por la evaporación de la misma, H2O, el dióxido de carbono, CO2, y el metano, CH4. Ahora, cada uno de estos gases tiene una magnitud, es decir, unos tienen mayor impacto ambiental que otros por su simple composición. Así es como todo el ciclo inicia con el dióxido de carbono, emitido principalmente por el consumo de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y sus derivados, también de leña para generar energía o por la tala y quema de árboles. Los terrenos consecuentes de esta tala estarán destinados a actividades de pastoreo o de ganadería, que posteriormente contaminarán. No sé si lo sepas, pero las vacas y la ganadería emiten el 37% del metano en el ambiente, y este se genera por procesos de descomposición orgánica. Por ejemplo, tenemos la digestión del ganado generado por el tipo de alimentación que el ser humano le proporciona a estos animales o de forma natural. El dióxido de carbono llega a la atmósfera y emite calor que aumentará la temperatura y evaporará los océanos generando vapor de agua. Cualquiera que haya visto a nuestro planeta sabrá que tiene una abundancia de este elemento, y pocas personas saben que actúa como un gas de efecto invernadero. El caso es que este es el gas de efecto invernadero más abundante de toda la Tierra en la actualidad, y al calentarse hace que no solo tengamos el efecto del dióxido de carbono, sino que ahora tenemos otro gas que aumentará al doble el efecto invernadero, lo que va a empezar a generar más calor, más evaporación de agua y mayor calentamiento. Gran parte de este vapor es regresado en las lluvias al océano, lo que genera un aumento de las temperaturas del mismo y una acidificación de las aguas que está matando a las especies marinas. Otro gas importante ya mencionado es el metano. Su peligro está en que es un gas de 20 a 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Ya dije que la ganadería genera mucho de este, pero también la descomposición de las plantas, estiércol de algunos animales, cultivos de arroz, quema de residuos agrícolas, producción de gas natural y de petróleo, etc., lo aumenta. El metano no solo está ahí, lo verdaderamente preocupante lo vemos cuando nos damos cuenta que bajo la tierra hay una capa de suelo permanentemente congelado, con agua insuficiente como para formar cristales de hielo fácilmente visible. Entonces, no es hielo, sino que es suelo congelado propio de las regiones muy frías o glaciares, conocido como permafrost, y uno de sus mayores problemas es que almacena cantidades abrumadoras de material orgánico, metano, carbono, entre otros gases. Esta capa abarca entre el 20 y 24% del territorio mundial. Sobre este puede existir la vida perfectamente, por lo que nadie había notado un problema
hasta hace algunos años. Consideremos que esta capa lleva cientos o miles de años congelada, por lo que fue una gran sorpresa cuando los científicos se dieron cuenta que se está comenzando a descongelar. La razón, el calentamiento global. Para que quede claro, este fenómeno es el aumento gradual de la temperatura a consecuencia de las enormes cantidades de gases de efecto invernadero emitidas por los humanos, lo que está llevando al planeta a un punto de no retorno, donde viviremos en un insufrible calor que, si sigue el ritmo actual, nos matará a todos después de 2050 o por esas fechas. Este calentamiento hará que las condiciones meteorológicas sean más extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, lluvias frecuentes seguidas de sequías prolongadas e intensas que serán insufribles para los cultivos, cambios en los ámbitos en los que pueden vivir los animales y pérdida del suministro de agua que históricamente provenía de los glaciares. Y bueno, como ya sabemos, el calentamiento global está derritiendo el hielo de los polos. Hay un fenómeno que sucede en la Tierra conocido como albedo. Este nos dice que algunas capas de la Tierra son capaces de reflejar cierta cantidad de radiación solar de regreso al universo. Digamos que rebota en ellas y evita que se queden aquí. El hielo de los polos precisamente es una superficie donde el albedo es muy alta, por lo que gracias a esas zonas el calentamiento global no ha aumentado mucho más. El problema es que estamos derritiendo ese hielo y cada vez más calor se queda en los polos, lo que hará que el permafrost anteriormente descrito se derrita y emita a la atmósfera cantidades aberrantes de metano que acelerarán el calentamiento global como no tienen una idea. No solo emitirá estas cantidades, sino, por si no lo recordamos, una de las múltiples funciones del suelo es la de dar soporte a la vida, y la pérdida de su estructura acaba provocando que todo lo que hay sobre él se derrumbe, lo que generará a su vez grandes inundaciones por el deshielo. Por ejemplo, más del 63% del territorio ruso se asienta sobre zonas de permafrost, y previsiones más pesimistas indican que para 2050 más del 75% de las construcciones que se asientan sobre este país van a colapsar. Por último, se calcula que la cantidad de carbono retenido en el permafrost es más o menos el doble que el existente en la atmósfera en la actualidad. Ya de aquí pueden intuir más o menos las consecuencias. El escenario más pesimista es en el que morimos, y otros cuantos son caminos tortuosos hacia la muerte, que tal vez sea como estar muertos en vida, algo que quizá sea peor. El caso es que el ser humano sufrirá las consecuencias de sus propias acciones, y junto con él destruirá un planeta que le ha dado todo para vivir bien, sin necesidad de lastimarlo. Sin duda, el ser humano es la especie más destructora que ha existido jamás. Faltaría hablar del aumento del nivel del mar y sus consecuencias, pero eso ya lo veremos en algún otro video. Por ahora, con los dos videos que he hecho sobre el cambio climático, puedes aprender las generalidades más importantes del mismo y sacar tus propias conclusiones, compartirlos para generar conciencia y ver que estamos en una situación bastante lamentable, que aún estamos a tiempo de mejorar, aún estamos a tiempo de evitar nuestra inminente muerte. Si el video te gustó, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para recibir las mejores notificaciones curiosas. Envío un gran agradecimiento a Mael85 y a Mario Alberto Pérez por la idea del video, y aprecio todo el apoyo que me han dado mis suscriptores. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego.